El manto de la impunidad. En algún país del mundo sin tratados de extradición con México, el exgobernador Andrés Granier debe estar muriéndose, no de miedo, sino de risa. Cada declaración en su contra del gobernador de Tabasco, Arturo Núñez, o del procurador Fernando Valenzuela, debe ser motivo de brindis del exmandatario, deleitando el paladar con esas botellas de vino de 99,000 pesos que solía disfrutar teniendo el pinche poder en sus manos. No es para menos. El caso de Andrés Granier Melo pareciera de telenovela, ordenada y filmada en la residencia oficial de Los Pinos. Por un lado, la justicia tabasqueña sigue buscando la cuadratura al círculo, mandándolo a citar una, dos y a las veces que sean necesarias, como si robarse y enriquecerse con el erario público fueran delitos menores o mereciera cualquier tipo de contemplaciones. Y por otro lado, las declaraciones del presidente del CEN del PRI, César Camacho Quirós, deslindándose del exgobernador de Tabasco y pidiéndole se presente en forma voluntaria para hacer frente a las acusaciones en su contra. Relevante es analizar los dos puntos anteriores. Por una parte, es inaudito e inaceptable que un defraudador, un pillo de cuello blanco como el exgobernador Granier de Tabasco, con todas las evidencias en su contra, reciba todavía trato preferencial que no se otorga a ningún otro mexicano en calidad de indiciado, ni siquiera a mujeres humildes y desesperadas roban por la necesidad de llevarles de comer a sus hijos. Sin lugar a dudas, el asunto del exgobernador de Tabasco muestra señales que el estilo de aplicar la ley en la era peñista será de justicia selectiva. Al menos eso es lo que se ha observado en sus primeros 6 meses de gobierno, más de tumbos y errores que de aciertos y paso firme. Después de la detención del Bester Gordillo, muchos funcionarios y exfuncionarios sinvergüenzas, federales y estatales, en la lista de espera de ser llamados a cuentas, pero hasta la fecha, nada extraordinario. Con Enrique Peña Nieto en Palacio Nacional continúa prevaleciendo el imperio de la complicidad y la impunidad. Por otra parte, aprovechando el desdén del líder del PRI, Camacho Quirós, del corrupto exmandatario tabasqueño, es importante preguntar lo siguiente: ¿por qué el PRI veracruzano, siguiendo la tónica de su gente nacional, no se desliga de aquellos personajes con pasados tenebrosos en el ejercicio de la administración pública y que denigran al nuevo PRI del presidente Enrique Peña Nieto? ¿Quieren nombres? Ahí le van, mire. 1. Salvador Mansur. 2. Pablo Anaya. 3. Ranulfo Márquez. Los 3 grandes traidores de la legalidad y transparencia que tambalearon el pacto por México del presidente Peña. Por salud pública de cara a las elecciones del 7 de julio y por tratarse de recursos de programas sociales contra la pobreza, los que planeaban desviar la autoridad correspondiente debe hacer del conocimiento de la gente el contenido de sus declaraciones de la FEPADE. Ojo, lo mismo debe hacerse con el actual presidente del Comité Estatal del PRI, Eric Lagos Hernández. La sociedad debe saber qué tanto dijo en su comparecencia, también en la FEPADE, por el mismo asunto de los videoescándalos. ¿Por qué el PRI no se desmarca de otras lacras políticas como Fidel Herrera Beltrán o Gabriel de Antes Ramos? De Antes acaba de salir por la puerta trasera de la Subsecretaría de Finanzas bajo circunstancias de sospecha de malos manejos del erario estatal que desde luego no son novedad alguna. La inmensa fortuna que ha logrado amasar en los últimos años tiene tufo de corrupción. Ahora se especula que el tamaulipeco será el responsable de administrar los 200 millones de pesos que el IEP autorizó al PRI para las campañas del 2013, más lo que se acumule por aportaciones de amigos, entre comillas. El PRI estatal deja en manos del exfuncionario estatal bajo sospecha
el dinero de los candidatos, echando al olvido la desaparición de los casi 1,000 millones de pesos que le dieron para la campaña presidencial del 2012 y que en vez de invertirlos, los ocupó para adquirir departamentos de lujo que puso a nombre de su esposa y de sus hijos. Que el representante del CEN del PRI, César Camacho, hable de hacerse a un lado del exgobernador Granier que saqueó las arcas del Estado, resulta obligado a mencionar también el exmandatario veracruzano, Fidel Herrera Beltrán, que dejó a Veracruz hundido en el peor catástrofe financiero de su historia. Y burlándose del pueblo veracruzano, ahí vemos al negro Fidel, convertido en comandante en jefe de todos los candidatos del PRI a diputados y alcaldes. Si Camacho recibió la orden de Los Pinos de hacer público el que no apoya los actos de corrupción del exmandatario de Tabasco, no es fortuito ni producto de la casualidad. El presidente Peña debe tener informes que relacionan al PRI con exgobernadores de su partido que se enriquecieron con dinero del pueblo. Dañará seriamente los resultados electorales del 7 de julio. Mostrarle al electorado que Andrés Granier Melo goza del manto de la complicidad priista podría resultar letal para las aspiraciones de triunfo del PRI en los 14 estados del país que tienen jornada electoral el primer domingo de julio. ¿Y por qué no darle esa misma lectura en Veracruz, donde nada es bien sobre hojuelas? Arrancadas las campañas proselitistas, no hay nada para nadie. Aunque del PRI estatal, y eso no se les va a quitar, la arrogancia los lleva a delirios triunfalistas. Lo cierto es que la moneda está en el aire. ¿O usted qué opina? Soy de ustedes su amigo y servidor David Barona.